Alex, eres originalmente de Bélgica con raíces italianas. ¿En qué momento dijiste sí fue buena idea renunciar a Europa y lanzarme a la aventura en México? La Ciudad de México es el centro, casi diría, del mundo. Creo que somos primos hermanos de los mexas. Es chistoso porque justo siempre me hacen esa pregunta, ¿no? De que entre Italia y Bélgica, ¿por qué te vienes a México? Siempre me sentí muy conectada con la vibra latinoamericana. Es mi continente favorito, o sea, siempre me ha gustado como viajar mucho por acá. He ido a Costa Rica, Argentina, Bolivia, Colombia. Es que aquí es justo un mix sobre todo la Ciudad de México, en donde consigues cualquier cosa. Es el lugar perfecto para tener la mezcla cultural y el ambiente, los eventos, todo en un solo lugar. Que en Europa pues sí te tienes que mover, de que pues si vas a Italia, y Italia del sur al centro, al norte, pues también es diferente. Bélgica es igual, es un país muy chiquito, pero te mueves de una ciudad a otra y ya es un ambiente también muy diferente, idiomas diferentes, mentalidades diferentes. Entonces nunca he sentido que correspondía a allá. Cuando llegué a México me sentí completa, de que por fin puedo ser la persona que yo quiero ser y desarrollar esas aptitudes acá. ¿Tienes una experiencia específica que tal vez recuerdes cuando te diste cuenta de esto? En varios aspectos sí, porque es que en Europa como todo es muy controlado, sobre todo en Bélgica es mucho de las apariencias, de pues cumplir con lo que han planeado por ti, ¿no? Entonces pues estudias, después te consigues un buen trabajo, te compras tu casa, te armas como tu vida bien tranquila, ¿no? Y yo nunca sentí que correspondía a eso. Siempre he sido muy extrovertida, muy divertida, de hacer chistes, hacer cosas loquitas. Y siempre me juzgaban mucho, tanto mis amigos como familia, entorno, ¿no? De cosas que yo hacía. Y por eso me escapaba al extranjero para hacerlas. De hecho, pasaba más tiempo afuera que en Bélgica casi. Siempre conseguía la manera de irme porque no soportaba no poder ser yo misma ahí y tener que encajar en estos estigmas sociales. Y cuando llegué a México y que empecé justo pues a seguir de la misma forma, ¿no? Pero quizás a acentuarlo un poquito más, pues las personas genuinamente le gustaba esa parte de mi personalidad. No era algo de que, ay, cállate, eres muy ruidosa, o ay, no seas escandalosa. Y era como, guau, qué chido, sí, vamos, no sé qué. Y aún más locos ellos, ¿no? De que aquí soy, o sea, vámonos. ¿Crees que eso tal vez podría tener que ver con tus raíces italianas? Que bueno, en mi concepto, ¿no? Los italianos, como yo los conocí hasta ahora, son más ruidosos que los belgas, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy más apegada como a esa parte de mis orígenes, pero como he crecido y vivido toda la vida en Bélgica, y cuando iba a Italia era en un medio familiar, así de vacaciones, no claro. Es que tenía amigos exteriores o cosas así, pues era diferente la experiencia. Y ya después con los años he ido desarrollando más justo eso también ahí en Italia, de hacer cosas diferentes afuera del núcleo familiar. ¿Recuerdas la primera vez cuando pisas México y como las primeras impresiones que tuviste? Sí, y es que yo conocí México como la mayoría de los europeos, llegando obviamente a Cancún. Y yo no sabía lo que era México, realmente. O sea, mi idea de México realmente era Quintana Roo. O sea, y todo alrededor, ¿no? Yucatán y esas cosas. O sea, era la selva, la playa, la vida justo así, un poco más hippie. O sea, era un estilo de vida completamente diferente. Y era la idea que yo tenía de lo que era México. Desconocía por completo la Ciudad de México o cómo era, otros estados como Jalisco, Monterrey, que también aquí como te vas moviendo en el país cambia todo muchísimo. En ese entonces además llegué a México hace mucho tiempo porque mi tío está casado con una mexicana. Entonces pues yo desde que estoy niña vengo, pero justo de las vacaciones al Mar Caribe, ¿no? De que justo, pues, los turistitas típicos de que hacemos las cosas y justo, pues, cuidar totalmente lo que tienes que comer, porque ahí las venganzas también de Moctezuma no te parnian la vida. Sí. Entonces era como tener mucho cuidado
de también los animales exóticos que te encuentras, las iguanas, las serpientes, las tarántulas o los escorpiones, cosas que nunca en Bélgica vas a ver. ¿No hay escorpiones en Bélgica? No, no. ¿Hay escorpiones en Alemania? No creo. Tal vez en el sur pueda haber uno que otro, como hay 2-3 lugares donde hay como microclima más cálido, pero que es solo súper como es como una ciudad, digamos, sí, ¿no? porque nosotros en Bélgica tenemos mar, ¿no? Así, pero es un mar frío. Mar del norte, ¿no? Sí, justo el mar del norte. Es frío, es feo, o sea, no es el mar como te imaginas de que te vas a bañar, jiji, jaja. No, nada que ver, o sea, ni de verano la gente se mete. Entonces, pues tampoco es que salen justo animales de que no sé yo, tiburones, delfines. No hay eso en el mar del norte tampoco, o sea. A veces pasan ballenas así, pero las ballenas del frío. O sea, yo me acuerdo cuando la primera vez le enseñé a mi esposa el mar del norte de Alemania, ¿no? Sí. Y también se sacó mucho de onda justamente por lo que dices, o sea, el frío y luego hay esas tumbonas, no sé cómo se llaman, pero esas madres donde te sientes dentro para no pasar frío todo el tiempo en la playa. Sí. Ok, entonces eso es otro concepto de playa. Completamente, un concepto muy diferente. Ya. Pues para volver a los choques culturales de cuando llegué a México la primera vez, pues todo estaba baratísimo. O sea, en ese entonces te puedo decir que sí estaba, porque todavía la gente dice, México está barato, no sé qué. Sí y no, de que siento que en algunas cosas obviamente estaba hecho para todas las carteras. Antes México de verdad sí estaba muy escandalosamente barato. En todo, la comida, las excursiones, pues el comprar edificios, lo que sea. O sea, desarrollarse era una oportunidad así muy grande. Y eso es lo que me encantaba de aquí. Y eso que he viajado en muchos países también de África, de Indonesia, o sea, siempre he sentido que México era el más barato a todos los niveles, ¿no? De que los cigarros, el alcohol, todo. Sí. O sea, y entonces eso también era un shock, así de que como en Europa te pueden vender un paquete de Camel, de cigarros en 10 euros y aquí te lo venden en 50 pesos. Sí, pero eso ha cambiado últimamente, sí, ¿no? Pues todavía siguen baratos los cigarros en comparación de Europa. Sí. Es lo único que ahí queda accesible, ¿no? Porque a veces este cañón de como, sobre todo en los lugares turísticos, yo me quedo luego calculando, a ver, ¿cuánto costaría esto en Alemania? Ya, o sea, sí ha habido veces donde digo, no manches, o sea, me saldría más barato allá que acá. Ay, no, sí, claro. Hay muchas cosas que salen más baratas allá que acá. Sí. Muchísimas. Sobre todo en la comida. Sí, comida también. O sea, si tú vas, o sea, en Cancún fácil puedes gastar o más, porque sí, ya todo está en dólares, ¿no? Sí. ¿Y qué te mantuvo acá en México? Pues la pandemia. Yeah. Porque yo llegué una semana antes de la pandemia, o sea, de vacaciones, a visitar a mi familia. Y empezó la pandemia y dije, no, pues de aquí soy. O sea, no me voy a hacer la pandemia en Europa. Sobre todo que acababa de haber pasado varios meses en Argentina, en Bolivia. Entonces había regresado a Europa en enero, peor mes para regresar a Europa, porque hace frío, está obscuro. Y después de haber pasado 4 meses a la pura vida latina, estaba muy, muy deprimida. Claro. Entonces mi mamá dijo, pues, como ya había terminado la universidad y justo había tomado meses para hacer voluntariado al extranjero, mi mamá dijo, pues, vete a México con tu tío y de ahí ves lo que quieres hacer de tu vida. Realmente, pues, tienes todas las opciones, ¿no? Yo quería regresar a Bolivia. Entonces dije, pues sí, me voy a echar unas vacaciones a México y después vemos cómo me bajo hasta Bolivia o lo que hago. Quería visitar también otros países. Pero llegando empezó la pandemia. Entonces, ahí mismita mi mamá, que Dios la bendiga, me dijo, mejor quédate. O sea, no te regreses, no tiene sentido. Sí. Quédate con tu tío, seguro, y ya después vemos qué hacemos según cómo va evolucionando la situación. Y ya después me independicé y me fui a Guadalajara. Órale. Justo busqué en Google, así de que mejores ciudades para vivir en México. Y me salió Monterrey. Y dije, no, Monterrey no. Ni conocía, pero con mis prejuicios europea de que no, pegada a Estados Unidos, desértico, mucho calor y todo, no. Después estaba Ciudad de México. Y dije, menos, porque en ese entonces estaba muy de hippie, entonces estaba súper en contra del capitalismo y no iba a venir a vivirme en una ciudad de 14 millones de habitantes, con mucho caos, mucho ruido, mucho todo, muy americanizado también. Dije,
Y la tercera era Guadalajara. Y dije, pues a ver Guadalajara, como, y ay, bien linda, bien bonita. Y dije, bueno, de una Guadalajara. ¿Y cómo te pareció ahí? Yo también conozco muy bien allá. Está muy bonito. Sí. Guadalajara es muy lindo, o sea, tiene muchos lugares bien hermosos alrededor, naturales. No sé si has ido al Bosque de la Primavera. Sí, claro. Con el río caliente. Sí, ahí paseaba. Uf, está a 45 minutos de la ciudad. Sí. Entonces siento que tener esos puntos de naturaleza tan cerca de tu casa, digamos, pues para mí no tiene precio, ¿no? Así que está, y también Santa María del Oro, Chapala, Jijico, o sea, todo alrededor. Y tantito te vas más lejos, pues te vas a Colima, Michoacán, las playas, el nevado justo de Colima. Hay muchas cosas muy padres que hacer. La ciudad también, en el centro de la pandemia, así que era bien tranquila. Claro. No había tanto movimiento. He regresado después de la pandemia y sí, está mucho más caótica. Y además siento que también tuvo un impulso bien fuerte después de la pandemia. Así que ahorita está un poco más caos. Es como una mini Condesa, diría. Esa zona de la Americana y todo, Chapultepec. Hoy en día tú trabajas acá en México en una empresa. Sí. Entiendo haces algo con IA, marketing. Inteligencia artificial, sí. Órale. Sí, alimento el machine learning para que sea más eficaz. ¿En una aplicación? No, trabajo para una empresa que se llama Qualitest y nuestro cliente, o sea, yo estoy con Google. Ok. Así que le trabajo todo lo que es GenAI, Google Lens y Gemini. Ahí estoy en estos proyectos de Lens y Gemini. Órale, qué chingón. No, a mí también me sorprendió mucho aquí como en Ciudad de México, como es como un centro, no un cluster, como dicen, como hay muchas empresas acá. Eso también fue como para mí luego como una razón de que dije, ok, y de decir, ok, no, igual Ciudad de México, porque aquí también como... Aunque Guadalajara fue una de las ciudades más grandes que he visto, ¿no? En mi vida. Antes, porque yo soy de un pueblito y Guadalajara era súper grande para mí. Sí. Pero aquí es como tienes muchas empresas, o sea, para creación de contenido está muy padre. Sí, tiene muchísimas oportunidades laborales. La Ciudad de México es el centro, justo el núcleo, pues casi diría del mundo, porque como dices, de todas nacionalidades se encuentran aquí. Claro. Y de todos sectores, tecnológicos, marketing, moda, cosmético, todo acá. Ya. ¿Qué fue lo que más te costó para acostumbrarse aquí para, pues sí, en México, la cultura, idioma? Pues rápidamente me di cuenta que tenía que manejar muy bien el idioma para que no me vieran la cara y por eso me puse ahí... Pues belga, como se dice, literal. ¿Te hace mucho esa broma? Ponte belga. Sí, todo el tiempo. Por eso hasta lo hice viendo el de Instagram, porque dije, si me van a estar chingando todo el tiempo de que soy belga, pues voy a sacar provecho de él, ¿no? Yeah. Entonces, sí, todo el tiempo me lo dicen y se me hace muy chistoso al final de cuentas. Y entonces sí tuve que aprender muy bien el idioma para poder manejar bien cualquier tipo de situación. Porque veía que justo mis amigos o conocidos extranjeros vivíamos situaciones que a un mexicano no le pasaría. Entonces dije, a mí no me van a ver la cara de extranjera, para no decir otra palabra. y ya me puse a aprenderlo y no fue tan difícil porque también aquí la gente como es muy sociable, yo no aprendí así en línea o esas cosas. Aprendí, como se dice, en el barrio. O sea, yo juntándome con quien sea para aprender todos los modismos, las expresiones, la jerga y de cada estado, porque he estado viajando bastante en la República, ¿no? Y todos se comunican de manera muy diferente. Sí. Sobre todo también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Decimos muchísimo. Somos más como groseros, yo creo. Nos consideran más groseros los de afuera de la República, de la ciudad, porque es mucho güey. O sea, le dices güey a un regio y no lo toma tan bien como se lo dices. ¿Neta? Sí. Eso todavía no me había dado cuenta. Sí, hay como no mames, cosas así son muy fuertes afuera de la Ciudad de México. Que si le dices a un güey, no manches, güey, o no mames, güey. Sí, claro, eso ya entendí como que es grosero, ¿no? Es agresivo, porque no mames. Como aquí no es tan fuerte como en otras partes, tal vez. Aquí es más fuerte que en otras partes. Aquí en Ciudad de México. Sí. Ok. Sí, del carnal también. Aquí es, pues, decir mi carnalito, ¿no? Sí. Ay, carnal, ¿cómo estás? En otros lugares, pues ya lo toman como yo, y no soy tu carnal.
O sea, ¿sabes? Entonces... Yo cada rato digo, ¿qué pasó, carnal? Yo lo digo, yo lo uso mucho, el carnal. Pues yo creo pero que se como me hace algo bonito. Podemos decir lo que queremos, que no se nos va a juzgar, porque hasta se suena chistoso en nuestra boca, ¿no? Sí, de que jajaja, mira, ese güey dijo carnal, ¿no? Entonces, pues no lo toman tan a mal. Pero yo ya me he puesto en situaciones en donde justo me quieren vender algo muy caro y le digo, ay, no manches, güey. De que, güey, sí que no manches, ¿qué? Y ya se ponen todos locos. Y yo, oh, está bien, disculpa. Ay, ahora me hiciste pensar porque sí, un tiempo sí nos regañaba mucho en otro canal porque decíamos muchas groserías, pero era según nosotros lo que habíamos aprendido, ¿no? Y ya luego sacamos de onda de, ¿por qué ahora aquí está mal o qué? Tú te adaptas a cómo los escuchas hablar, ¿no? Pero dependiendo la situación, obviamente, pues los mexicanos saben cuándo sí, cuándo no. Pero tú si convives en modo amigo con tus amigos y siempre cotorreas en ese tipo de ambiente y después llegas, no sé, a una entrevista de trabajo y dices, no, es que me lleva la puta madre y esas cosas, pues no, ya es como muy fuerte. Es chistoso y siento que justo por ser mexicano es increíble porque tiene formas de decir las cosas bien. Sí. O sea, no siento ni en francés ni en italiano sé cómo decir esas cosas, ¿no? Lo dicen a la perfección. Pero dicen que los italianos también son muy buenos para... Ah, sí. Sí, como de... Sí, hablamos mucho con el cuerpo. Ajá. Somos muy así vivos con los movimientos y sí hablamos fuerte. Y también en ciertas zonas, dependiendo de las regiones, sí somos más corrientes, o sea, más vulgares al hablar, ¿no? Pero, y eso creo que somos primos hermanos de los mexa, realmente los italianos, más del sur justo. Sí. De que ahí se llevan muy bien, es el mismo estilo de calidez, ¿sabes? De que la tradición, la familia, se parece mucho en esos aspectos, definitivamente. Familia, comida rica. Yo siempre tengo ese chiste, ¿no? De que si yo veo a alguien de Nápoles, acá en México, que hay muchos como Nápoles en la diáspora, ¿no? Que dicen que son de ahí o de la región. Y digo, entonces ya conoces México, ¿no? Y entienden, o sea, como ya conocías México antes. Y siempre agarran la onda y entienden el chiste. Sí. ¿No? De que, porque pues sí, comida buena, gente muy cálida, pero también Nápoles es como más o menos un poquito peligroso. ¿Sí? No, sí, definitivamente de peligroso, sí lo es. Sí. Y como la mayoría sí lo entiende. Y bueno, ahí pues sí, claro, si vemos como siempre como las mejores cocinas en el mundo, ahí está la italiana, está la mexicana siempre. Sí, y fíjate que tengo muchísimos amigos mexicanos que me dicen que no aguantan la comida en Europa, o sea, que se le hace insípida, que le falta justo pues picoso, sabor. Ajá, sí. Es como es que ustedes ya tienen las papillas gustativas muertas por el chile, de estar comiendo tanto chile desde siempre, pues ya no pueden apreciar como los sabores sencillos de solo un pedazo de pan seco con aceite de oliva, una rebanada de jitomate, un poco de sal y de orégano y ya. Es como, güey, no manches, ¿cómo me voy a comer eso? No, o sea, mejor me chingo un taquito o algo así. Y es obvio, no es incomparable. Sí. Aquí sí te exalta muchísimo siempre los sabores. A mí me encanta eso. Sí, son unas mezclas bien locas. Justamente mi esposa me decía eso en Alemania, como que sentía como que a toda la comida le faltaban cosas, pues, ¿no? Sí. Como sabor, comino, lo que sea, algo, pues, ¿no? Como alguna especie. Y yo creo que pues justo apreciamos las cosas más sencillas. O sea, no sé tú, yo no como picante, la verdad no he logrado acostumbrarme. No, o sea, es que duele cuando entra, cuando sale, o sea, no es agradable en ningún momento realmente comer chile. De hecho, agradezco mucho lo de la taquería Califa, que ahorita las salsas las hicieron sin chile. O sea, ¡ay, no! Sí, saben a chile, pero no son picosas. Sí. Así que las salsas gentrificadas. Sí, justo mis amigos también me dicen, ay, no, qué porquería. Y yo le dije, nah, súper, porque el sabor del chile es rico. Sí. Y mezclado con el jitomate, tanto verde como rojo, y ahí justo las especias, el sabor es rico. Sí. Lo desagradable es el picor. Claro. Pero vamos a dejar también una cosa clara. Yo conozco muchos mexicanos que no comen mucho picante también. O sea, yo tengo amigos luego con los que voy a desayunar y en un lugar donde todos siempre nos pedimos como las enmoladas.
Pero hay alguien como que siempre pide sus enmoladas con 2 huevos estrellados arriba. Porque dices, no, es que me pica el mole. Y yo digo, ¿cómo te pica este mole, güey? O sea, ¿cómo es posible? Imagínate, qué loco. Es que sí, justo, hay muchos mexicanos que tampoco comen picante. Y hay que, pues, respetar eso, ¿no? De que, claro. Yo entiendo que el chile, pues, está en la cultura mexa. Sí. Y siempre lo va a estar, al final de cuentas. Pero, ay... Eso fueron también de las peores experiencias de mi vida, que estoy desayunando, ¿no? Y estoy así de que ya hambrienta, queriendo ya chingarme esos chilaquiles deliciosos. Y ya preguntaste de qué pican. No, no pican. La salsa que pica menos es la roja, ¿no? Qué bueno, que pues de roja, entonces chido, ¿no? Y llega el primer bocado que, ok, sí se siente que es picoso, pero bueno, lo aguanto, ¿no? El segundo bocado de que eso no va bien. El tercero es como, ya, güey, ya llorando uno. ¿Por qué? Sí se lo pregunté, señora, se lo pregunté y me dijo que no picaba. Es que para ellos no pica. Obvio. Pues sí, eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Sí, no. De doble dosis de crema, just in case, y ya. Ajá. No, bueno, dicen como neutraliza, ¿no? Sí, la crema sí ayuda. ¿Qué más se costó para como adaptarte acá? Los transportes. O sea, en Guadalajara me movía mucho en bici. Entonces no tenía problemas, nunca agarré, de hecho yo creo ni el metro, el camión de vez en cuando, pero estaba tranquilo. Pero aquí en la ciudad, Dios mío, o sea, el metro, los peceros, el metrobús, hasta el cablebús, o sea, he querido tomar el cablebús que acaban de abrir justo de San Pedro de los Pinos hacia la nueva Cineteca de Chapultepec. Está siempre así, o sea, es de no, o sea, no me voy a estar formando 2 horas para tomar el cablebús, o sea, mejor pues voy caminando otra cosa, ¿no? Y el metro igual, o sea, yo soy de las personas que prefiero dejar que se empujen, que se metan todos, y aunque tenga que esperar 20 minutos a que pase uno que no esté tan lleno, voy a esperar, ¿sabes? No puedo estar así yo pegada a la gente y que me empujen de todos lados. No, es insoportable. Es que sí, vivimos en una zona metropolitana con 23 millones de personas. ¿Cuántos habitantes tiene Bélgica, más o menos? Pues Bélgica ahorita tiene como cerca de los 11 millones. 11. O sea, todo el país. Todo el país. Es decir, en sí, solo zona metropolitana CDMX más Nesa, más Ecatepec, etcétera. No, Chaico. Somos 23 millones o chance que... Hasta ya, más, porque hay muchos que se mueven de Toluca y todo. Pues ya aparte ya está creciendo la mancha urbana. Sí. No, 23 millones. 2 veces heavy. Bélgica. Sí. En muy poco espacio aparte. Sí, justo. También eso me costó mucho acostumbrarme a los vecinos. Ya. Que los vecinos parece que viven contigo. O sea, siempre se están quejando de todo. ¿Cómo en qué sentido? Pues son bien metiches, así que siempre son bien chismosos también. O sea, parece que viven para ver lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, justo yo tengo siempre muchos problemas con vecinos porque tengo muchas mascotas. Ajá. Soy la loca de las mascotas, ¿no? Entonces, pues obviamente las mascotas ladran o molestan y ahí están de que no, pues que calles tus perros, por favor. ¿Qué hago? ¿Los ahorco? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo callo los perros? Si hay ruidos y ellos quieren proteger el espacio, pues es normal, ¿no? No, es que huele mucha marihuana. No, pues estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiero, ¿no? O también tengo que controlar mi dosis para usted, señora, o cómo es. Y de que, no, es que ríen muy fuerte. No, pues me voy a reír menos fuerte entonces. O sea, todo te lo quieren controlar siempre, porque justo somos 100 personas viviendo la una encima de la otra y se entiende, ¿no? Sí. Pero si quieres tranquilidad y paz, pues no elijas la Ciudad de México para vivir. Sí. Te vas justo a Nesa o a donde sea, lejos del caos. Oh, Nesa también está. Sí, quién sabe. O sea, dije Nesa sí, pero ni tengo idea de cómo está Nesa. Y como hubo un momento de inflexión para ti donde realmente, o sea, dijiste como que estuviste aquí en la pandemia, pero en algún momento tal vez pasó por tu cabeza, bueno, voy a regresar o no. No. Seguí como mi intuición, me dejé llevar, la verdad. Ya. O sea, los 2 primeros años en México sí fueron mucho de explorar, porque no sabía obviamente lo que iba a hacer, no tenía trabajo, o sea, era vivir el día al día, visitar el país y encontrar el lugar en donde me sentiría en casa, ¿no? Porque también siento que estaba en la edad en donde justo viajas, exploras,
Y después me hizo falta justo la estabilidad. De que necesito, ya no puedo vivir con roomies, ya no puedo vivir de hostel en hostel. Necesito mi casa, mi hogar y a construirme mi vida propia, ¿no? Y por eso en ese momento, obviamente mis papás después de 2 años en México ya era como, pues ya regrésate, ¿no? O sea, pues ya exploraste, ya viviste, ¿qué más? Sobre todo que te digo que me pasaban siempre cosas muy locas, porque desde el día 1 que llegué a México me robaron el celular. Entonces, o sea, siempre me pasaban cosas locas, ¿no? De que me para la policía, las mordidas, o sea, esas cosas. Esos también son de choque cultural, que la primera vez que fui confrontada, también ahí fue en Guadalajara la primera vez, en tener que dar mordida por los huevos del policía porque pues me vio la cara, ¿no? Pues lloré muchísimo, porque era como la autoridad que debería de estarnos protegiendo. O sea, fue un shock muy grande en mí. Porque justo pues para mí la autoridad está aquí, ¿no? De que los respetas, son buenos en su chamba, o sea, te protegen. No deberían de estarte metiendo ellos mismos en este tipo de situación cuando tú no has hecho nada absolutamente, ¿sabes? Entonces era como una injusticia horrible de que, ¿cómo puede ser que esto me esté pasando? O sea, y de un policía, o sea, ¿dónde denuncio eso? ¿Cómo se hace? Y ahí es en donde me dijeron, no, pues bienvenida a México, así funciona aquí, ¿no? Igual cuando vinieron a robar a la casa de Guadalajara, pues llega la policía y todo, y le digo, ¿dónde están los expertos? Y ellos, ¿de qué expertos? Pues no sé, del seguro de algo, o sea, nos robaron cosas, ¿quién va a reponer eso? Y me dijo, hija, bienvenida a México, aquí nadie te va a reponer nada, o sea, nosotros solo hacemos el reporte y ya, o sea, ni aunque les di de hecho las cámaras, porque teníamos cámaras, y se veía la cara de esas personas, no se hizo absolutamente nada. Ahí también fue otro choque, ¿no? De que, ay, ok, o sea, aquí no hay nadie que me protege. Yo me protejo sola. Y eso... Pero aún así dijiste como... Sí. Decidiste como que... Sí. No, es que, ¿sabes qué? Siento que como europea, como eran sensaciones completamente nuevas, pues de uno desarrolló unos skills en mí que no conocía, ¿no? Y obviamente me sentía revoltada y así, pero era como, pues está bien, o sea... Nadie me lo va a solucionar, yo tengo que ver cómo salgo de eso y está chido, porque justo es la oportunidad, la libertad de poder tomar tus propias decisiones sin que, o sea, en ciertos puntos está bien, en otros puntos no, pero es la libertad de México que tú tienes, pero es esa libertad de yo también poder vivir mi vida como quería, sin que me estuvieran multando o encarcelando o haciendo cosas que en Bélgica nunca en la vida hubiera podido hacer, ¿no? Como pues manejar con una licencia que hice legalmente, pero que no pasé un test. O sea, en Bélgica es súper complicado tener licencia. Pero bueno, sí, justamente. Eso también me sorprendió mucho. Pero ya tenías licencia, ¿no? Sí, la hice todo aquí en línea, todo. Pero eso entendí. Lo que tengo entendido ahora es como eso solo nos la dieron porque ya pudimos comprobar que tenemos una licencia europea. Si tú empiezas acá, no, porque yo me saqué de onda muchísimo. Dije, ¿cómo es posible que yo puedo responder en línea las preguntas y el día siguiente me da mi carnet de conducir? Pero entendí que no sé si es de estado, pero sí hacen pruebas para si tú no tienes otra licencia, pues. Pues yo no tenía ninguna licencia porque en Bélgica reprobé 2 veces. No me la dieron. No tenía nada. De hecho, pues ni sabía manejar. Entonces la hice solo para justo tener un documento oficial y cómo la hacían permanente. Hasta de hecho, pues finales de este año, pero como pues no, mejor, ¿no? O sea, ya antes de mis 30 quiero tener una licencia, ¿no? Aunque no sepa manejar, no me importa. Y me la dieron súper fácil con comprobante de domicilio, 1,500 pesos. Ya fui ahí a dar mis datos biométricos, me sacaron una foto y al momento, o sea, en el día mismo me tardé menos de 3 horas en hacer todo eso. Está loco. Sí, no, sí, a mí también me dije, ok, porque aparte, o sea, te hacían el examen, ¿no? Y podías checar en Google o hoy en día en ChatGPT. Yo lo hice con ChatGPT, literal, lo confieso, lo hice. No, pues yo creo que así lo hace todo el mundo. Sí, obvio. La neta que sí. Y por eso es un peligro manejar aquí, porque yo sí después aprendí, ¿no? De que bien. Sí. Pero... pues, o sea, manejar bien en la Ciudad de México también ahí es un videojuego, realmente. Sí, pero ¿sabes qué también está cabrón? Como que una vez estaba como en un taxi, ¿no? Atrás. Y justamente tuve esa epifanía de porque como todo fue muy caótico y así.
Porque justamente, ¿no? En nuestros países es, bueno, a mí me toca ahora ¿cómo dicen? Preferencia. O sea, a mí me toca, yo voy. Y si choco, pero la culpa tendrá el otro, ¿no? Y aquí es como mucho más, obviamente, aquí cada rato también en la esquina chocan, sí, pero como aquí fluye mucho más. Sí. Y como vi como en el taxi, como fue muy raro para ver, como el taxista estaba manejando así. Y no sé, igual checó o no checó, pero se hizo para un lado y en el otro momento, como justamente alguien como se acercó a nosotros con su coche. Dije, ¿cómo chingados notó esto, no? O sea, sí creo que lo había visto en el espejo, pero dije, no manches, o sea, esto en Alemania habría sido choque seguro. Sí. Y aquí van así, ok, a ver, ok, tú acá, a ver, déjame meterme, Yo creo, ¿no? Que es eso, están viendo todo lo que está sucediendo en el panorama, así que están atentos a la bici, al peatón, a la moto, a los demás coches, y ahí van anticipando. Por eso te digo que México sí te desarrolla unos skills, porque justo también manejar aquí, pues ya es otro nivel, o sea, justo estás viendo absolutamente todo, porque sabes de que este pendejo seguro justo se me va a cerrar ahorita, mejor ándale. Le freno tantito y ahí me quedo, ¿no? O de que, mejor me avanzo y ya lo paso, o sea, vas preveniendo como cada situación que podría llegar a pasar para mantenerte seguro. Sí, la neta. Está loco. Y en nuestros países es más individualista el pedo, ¿no? De, no, es que yo tengo derecho, entonces yo voy. Yo no te dejo. Sí. Yo conozco gente que choca adrede, o sea, de como qué onda, ¿no? Que saben, bueno, sí, es que le va a tocar al otro. Sí, pues la juegan mucho con eso. Sí, otro pedo. Sí, y te hace hacer cosas locas. O sea, hace relativamente poco, o sea, no estoy muy orgullosa de eso, pero mira, aquí en México me han robado 5 celulares hasta ahora. Llevo 5 años en México, uno por año, digamos, ¿no? Y hace relativamente poco, no voy a poner fechas para que no me puedan como ubicar cualquier cosa, pero me robaron mi cel y entonces yo me compré otro. Y llevaba literalmente como 3-4 días con este nuevo celular y estaba esperando el metro para ir a trabajar. Y obviamente es pues full, ¿no? Entonces pues yo me hago para atrás, como te digo, y me espero. Solo que como había mucha gente, me hago para atrás y estaba una señora detrás de mí y me empuja, pero yo estaba ya al borde y se me cae mi celular a la vía del metro. Ay, no. Y de que no puede ser, o sea, ahí me emputé porque dije, güey, mi espacio personal, por favor, o sea, yo entiendo que tienen prisa, pero me están poniendo, me hubiera podido caer yo en esas vías. Por suerte fue solo el celular, ¿no? Sí. Y acaba de pasar el metro, entonces dije, busco, no veo ningún poli. Entonces busco si había un poli, no había ninguno. Digo, güey, no mames, o sea, ahorita tengo el tiempo contado. O sea, o me aviento y lo agarro rápido y en chinga, o ¿qué hago, no? Y eso hice, o sea, de que me aventé. Y además me aventé no en el buen lugar, porque como me había movido para buscar polis, ni siquiera me aventé en donde se había caído mi cerillo buscándolo así de que ¿dónde chingada está eso? No manches. Y yo caminando ahí por las vías del metro y ya lo encontré, lo agarré y me volví a subir. Además estaba en vestido y botas así para ir al trabajo justo todo el año. Y nadie te dijo, oiga. Sí, o sea, me dijeron, estás loca, te hubieras podido morir ahí, o sea, realmente, porque están yo no sabía. Sí, tienen líneas eléctricas, sí, por eso, eso es el verdadero. No tenía conciencia de eso. Sí. O sea, si hubiese sabido, yo creo que quizás lo hubiera pensado más, pero como no lo sabía, dije, pues rápido, ¿no? Bajo y subo, o sea. Y cuando me dijeron que sí estaban electrificadas y que yo por pura suerte de quien me está cuidando ahí arriba, no toqué la parte en donde está electrificada y en donde me hubiera podido morir, me impactó mucho. Dije, oh Dios mío, es que yo ya he perdido el sentido del peligro aquí en esta ciudad, o sea, yo ya me aviento a hacer todo sin pensar realmente en las consecuencias de los actos, ¿no? Yeah. Es como esta ciudad te lleva así de que todo pasa siempre tan rápido también. Sí. Como no lo piensas ni siquiera. Eso sí fue un shock. Es como te acostumbraste aquí en cuestiones al amor, a los choques culturales o digamos a las diferencias culturales, ¿no? Seguramente tuviste uno que otro choquecito cultural. Sí, pues bastantito, sí. Efectivamente, pues lo que me encanta de los mexas es que son muy románticos, ¿no? O sea, justo son caballerosos, son detallistas. Se ve que, o sea,
le echan ganas. O sea, como en Europa son un poquito más... no, sí son románticos también, pero no tienen esa pasión. O sea, aquí es mucho de que la mujer primero, ¿no? Tanto en el placer, o sea, o en... pues que hacemos todo lo que tú quieras, ¿no? De que vamos a comer donde tú quieras, después hacemos lo que tú quieras, o sea, siempre tú, antes de sus propias necesidades. Y eso podría parecer como un green flag, porque dices, wow, o sea, es justo algo que nosotras europeas no estamos tan acostumbradas. Pero en realidad siento que esconde muchísimo red flag, o sea, pero demasiado. Porque justo siento que son muy, pues, se hacen parecer por alguien que no son. Y entonces para tener como esa etiqueta o esa, que tú te mantengas con esa imagen de ellos en tu cabeza, pues la empiezan a cagar, ¿no? Obviamente. Y te engañan y te mienten y ya se vuelven posesivos o violentos. O sea, sacan así unos traumas cabrones intrafamiliares que no dudo que pues cada uno tiene como su experiencia. El machismo en México hace que hayan unas conductas pues bien tóxicas hacia las mujeres. Pero yo intento siempre pues estar la mente abierta, ¿no? De que mira, pues aunque hayas vivido estas situaciones no pasa nada, vamos a construir lo nuestro y no necesitas hacer todo ese show para enamorarme, porque pues ya aprendí también con el tiempo que sí necesario, realmente es como too much, siento, es falso a final de cuentas. O sea, si lo vas a hacer... Un poquito, tal vez, ¿no? Sí, ajá. Un poquito, justo. Pero la justa medida. Ahí justo, de medirle. Porque tengo un novio, pues justo mi primer novio mexicano, que para pedirme de ser su novia, así rentó una palapa gigante en una laguna que se llama la Laguna de los Milagros en Whitefish. Es una laguna hermosa. Y era el atardecer, llegaron los mariachis a cantarme las canciones y después llegó un pastel enorme que decía, ¿quieres ser mi novia? Y de tanto show, mis amigos en Bélgica pensaban que me había comprometido, ¿no? De que, oye, ¿qué pedo? Oye, ¿te vas a casar? Y todo. Y que no, o sea, solo para pedirme ser novia. Y nos conocíamos 2 semanas, literal. Y después ese chico se volvió así súper celoso, súper violento. De cosas que dices, ¿cómo es posible que me querías tanto y a final de cuentas pues solo quieres que yo sea tuya? O sea, no es amor eso, es como posesión y traumas tuyos de aparecer algo, ¿no? Aparentar algo. Entonces de ahí como que me quedé medio traumada y intento como ir más despacio. Porque es que aquí son muy intensos. Es aquí justo, o sea, de que al mes ya te casas, ¿no? Conozco mucha gente así de que, se enamoraron apasionadamente y ya. Ni tuviste el tiempo de procesar la llegada de esa persona a tu vida, que tienes que procesar también el hecho que te haya puesto el cuerno y que ya se haya ido, ¿no? Entonces es demasiada información. Siento que aquí las cosas van demasiado rápido y es como está bien ir despacito, conocernos, ver si sí combinan o no, ¿sabes? De que las metas a largo plazo, el carácter, la personalidad, los estilos de vida, sí son muchos factores que hay que tener en cuenta y no dejarse llevar como Gordon Tobogán en las apariencias, ¿sabes? Sí. Y justo hace poquito otro novio que tuve, que después de ese estuve 4 años soltera. Y apenas empecé a salir con este chico de mi barrio, dije, bueno, voy a hacer más así tranquilita, voy a elegir un chico bien del barrio, no sé qué. Y ay, hermoso, o sea, Dios mío, ¿cómo pueden fingir tan bien? ¿Sabes? Es un trabajo de actor impresionante. O sea, cómo te tratan tan bonito, cómo te consienten, cómo lo hacen todo por ti. Y después del día a la mañana, pues justo me di cuenta que había algo raro, ¿no? Y entonces, pues ojo de loca no se equivoca. Tuve la oportunidad de tener su celular ahí cerca y me metí en él y descubrí que el güey tenía un hijo, un bebé, así, y pasamos todos los días juntos. O sea, ¿cómo escondes un hijo ya de una, no? Está cabrón de una. Y además de tener pedos con su ex, la mamá de su hijo, que pues no sé si seguían juntos realmente, también tenía
otra amante, otra novia, más que yo. Éramos 3 en el cuadro, ¿no? Más el bebé. Una relación poliamorosa sin saber. Exacto, y es como, ¿cómo le haces, cabrón? O sea, ¿cómo? Yo no le entiendo, ¿sabes? Ya. ¿Y por qué si desde un principio decimos, pues vamos bien, todo tranquilo, no, o sea, vivimos el día al día, no tenemos expectativas, y yo te digo, güey, si quieres tenemos relación abierta, no hay pex, porque pues por el momento no busco nada serio, no sé qué, de que no, a huevo, tú eres mía ya, o sea, eres la mujer de mi vida y vamos a hacer todo juntos y ya, ¿no? Y de que pues, ok, o sea, está fluyendo bien este pedo, ok, está bien, vemos qué show, ¿no? Y después te enteras de eso, es como, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué necesidad está de estar engañando tanta gente? De estar teniendo vidas paralelas y comportamientos así y hacer tanto daño. Por eso las mexicanas también están bien traumadas y no quieren salir con mexicanos. Porque pues... Pero también yo abogo. Seguramente hay mexicanos buenos también. Estoy convencida de que sí. Yo también no pierdo esperanza. Estoy segura que espera ahí mi marido mexicano y que... Yo conozco muchas historias de amor bonito. Pues qué bueno, porque hay muchas que no están bonitas. No, claro, por cara que tal vez funciona, hay también otras que no. Sí, y ahí justo es ver cómo vas también tú atrayendo a ese tipo de persona a tu vida, ¿no? O sea, darte cuenta a través de las experiencias de lo que sí es real y lo que no. Ya. Pero justamente ahora, qué interesante que cuentas todo eso. Me acuerdo de un episodio que grabamos hace casi un año aquí con una mexicana, amiga mía de estas 10 años, que comentó justamente lo que tú me comentaste, se lo había aplicado, pero un alemán. No, sí. Ay Dios mío. Y no se lo esperaba para nada. ¿No? Es que yo creo que nadie se lo espera, que sea chino, alemán, fútbol, lo que sea, ¿no? O sea... Sí. Yo creo que los hombres se andan desconstruyendo bastante también, porque obviamente las figuras cambiaron, los roles en la relación cambiaron. Estamos viviendo una época completamente nueva en donde tenemos la posibilidad y la oportunidad de explorar tanto individualmente como en pareja, sino ya no aceptar, ya no son trámites, ¿no? Ya no son acuerdos. Sí. Ya no es solo, pues me vas a mantener y ya así es, ¿no? Es... por eso llegan muchas situaciones de todos tipos, obviamente, ¿no? Porque tienes que coincidir con la persona que piensa como tú, que tiene los mismos principios o que te respete realmente, o sea, no dejarte llevarte solo justo por todo lo bonito. Que muchas veces siento que las europeas es lo que más nos pega, ¿no? Vemos todo lo bonito o como que... Sí, es como el sueño un poco, ¿no? De Disney. Un poco que el del príncipe. No, claro. Que ahí todos son como bien tibios, ¿no? Y sí. como desabridos, ¿no? No tanto sabor, no tanto romanticismo. Y sexualmente también, discúlpame, pero te lo juro que los mexicanos sí le echan ganas, pero ahí de que... Sí. Ahí lo tienen. Que aquí su misión number 1 es que te desmayes del placer, ¿sabes? O sea, no hay de otra. Órale. Yo creo que en futuros podcasts yo voy a usar como tu statement para ver qué dicen al respecto. Por favor. O sea, para serte sincera, de hecho, yo también estoy haciendo como un estudio social muy ligero, o sea, no así, ¿no? Claro. Pero de que preguntando a las personas a mi alrededor, porque tengo ambas versiones, ¿no? Los vatos que dicen, yo no salgo con mexicanas porque están locas, y las mexicanas que dicen, yo no salgo con mexa porque están todos locos también, ¿no? Pero mismos mexicanos. Sí, los mismos mexicanos mismos. Sí. Porque yo también tengo... En mi trabajo son todos extranjeros y todos están casados con mexas, tanto mujer como hombre. Sí. Y de que suecos, de Indonesia, China, japonesa, todos tienen parejas mexas y al parecer buenas. Y es como, entonces, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el momento en donde o qué hace que la gente se relacione de esa forma, ¿no? Entonces, lo que pude ver es que definitivamente la clase social sí influye en eso, porque en las clases sociales más de barrio sí hay mentalidades todavía
como pues esas de el hombre tiene varias mujeres, la amante, pero sigue manteniendo a la Pero eso esposa. también puede pasar en una familia de varo, ¿no? Sí, 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 sí. Hace poco vi esa telenovela, no se me aparecieron en clips en Instagram. Ajá. Como ese tipo que parece un poco como el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, Ajá. pero es como un actor mexicano que siempre le habla muy mal a su hijo y hay súper normalizado. El güey como Sí. tiene como su esposa pero 3 amantes. No, eso es súper normalizado en México de cualquier clase social. O sea, el machismo justo, ¿no? De que... En Italia, por ejemplo, ¿cómo es? También. Sí, ¿verdad? También. También en Italia, porque por eso digo Son primos, ¿cómo le dicen? hermanos. Gigolos. ¿Gigolos no? No, ¿Gigolo? no. Un hombre que vende su cuerpo. Ah, no manches. Sí. Qué raro, porque en Alemania sí usamos como gigolo, como alguien como wow, el ligador, ¿no? Ah, como ¿sí? que gigolo, pero pues sí, se agarró una palabra sin conocer el contexto y se introdujo. Sí, como Ok. mujeriego. Ándale, mujeriego, sí. Pero no sabría decirte realmente cuáles son los factores que implican esos tipos de actitudes. Yo creo que son traumas justos Cultura también. Ajá, o inseguridades propias, ¿no? Que te saboteas porque sientes que no eres digno de esa relación, que es demasiado para ti y ya mostraste una persona que no eras y ya estás... Sí. Es como Mentiras, no sé si Claro. viste la serie Mentiras. No. Buenísima, por favor, vela. Está... ¿Está en Netflix o No, no? está en Amazon Prime, creo. Ok. O en HBO, te lo confirmo, pero Ajá. creo que más en Prime. Y justo es un muchacho que tiene 4 mujeres, Ok. de las cuales 2 son sus esposas, pero ¿Casado? Ajá. ¿Aparte? ¿Cómo? Casado, aparte. Sí, con 2 y 2 otras son amantes. Y 2 de las 4 saben que hay más mujeres, Ok. pero 2 de ellas, pues las 2 esposas no saben nada. Ujú. Según ellas salen con una persona pues ya Ok. perfecta, ¿no? Porque pues él también se rifa para que no les haga falta nada, siempre está al pendiente, o sea, lo muestran como el hombre perfecto, pero jugando en diferentes tableros, ¿no? Ujú. Entonces creo que está, pues debido a las telenovelas también la cultura. Sí, pero igual las telenovelas también ya lo agarraron lo que ya vieron pues los directores, ¿no? Sí, Y lo perpetuaron tal vez todavía más. Sí. Claro. sí, totalmente. Y las canciones, Sí. el desamor, Sí, el sí, sí, amor, sí. la Sí, violencia, el deseo. Sí, sí, sí. Todo eso está muy, muy en la cultura y obviamente que muchos se quieren deconstruir y tuvieron educación que les permite como Sí. justo Claro, ver más allá de eso. Pero hay otros que para ellos es así la vida. claro. Pero si te soy sincero, o sea, yo nací en los 80s. Como en las generaciones, como más, como antes pues de mí. Y viendo también un poco en mi pueblo, también había esas historias, ya sabía, o sea, pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Ya luego claro. siempre nos enterábamos de todos los pinches chismes. Sí. Pero luego sí como así saques de onda de ya sabías que don fulanito, que tú eres el amigo de su hijo, que tuvo, no sé, como 2 amantes. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Sí, o sea, también en Bélgica y en Italia pasa. Claro, pero aquí... O sea, es un pero no poquito más. tan común. Claro, O sea, aquí hay sí. familias que viven con la amante, con la esposa, con los hijos, o con los hijos de la otra esposa, o con, Ya. o sea, muchas familias recompuestas. Claro. Y siento que en la actualidad, a nuestra edad justo, debería de ser algo que ya deberíamos de dejar de estar haciendo, ¿no? Ya. Porque es como pues ya... O por lo menos ser sincero, ¿no? De decir, Justo, pues sí, o sea, la sinceridad de que si te digo, güey, pues no quiero nada serio, seguimos así de amigos con derecho, lo que quieras, pues sí, ¿no? Y sin estar ahí exigiendo y después tú vas a poner el cuerno. claro, o sea. claro. Pero pues ahí vamos, te digo, yo no pierdo Ahí va. esperanza. Muy bien. Sí, y estoy segura que justo también me espera ahí mi mexicano bien. Muy bien. Oye, también ahorita que llegaste, saludaste a Loki y Sí, comentaste ya bien también que lindo. tienes 4 perrijos. Sí, 4 perrijos y 2 gatijos. Órale. Sí. Que tú trabajas de manera voluntaria Sí. con una fundación, asociación de perritos Sí. y gatitos también, supongo. Sí, sí, se llama Lomitos de mi corazón y sí rescatan a bastantes mascotas de todos tipos y justo pues amo demasiado a los animales, siempre fue como parte de mi persona,
Entonces siento que justo había perdido como este aspecto, entrando en la vida godín y justo la vida estable que te decía que buscaba, como que dejé a un lado muchas cosas que me apasionaban antes, tanto a nivel creativo como de pasiones, ¿no? Entonces decidí retomar eso y ser justo voluntaria en asociaciones y en base de eso desarrollé una aplicación, o sea, estoy desarrollando una aplicación con una amiga que es desarrolladora que se llama Mi Patita Gemela. Y en Mi Patita Gemela es una plataforma como si fuera un Tinder. O sea, una aplicación para ligar, pero mascotas. Sí. Ok. O sea, es la misma presentación, pero la funcionalidad es diferente, ¿no? Obviamente no es para como emparejar tus mascotas y que hagan bebés o esas cosas, sino que es para conseguir a tu patita gemela. Si tú estás buscando una mascota y no sabes con quién acercarte ni con quién acudir, pues entras a esta aplicación y puedes buscar según tus criterios la mascota que te corresponde y en tu zona. Órale. Qué chido. Y es para adoptar, básicamente. Sí, para adoptar, pero también para promover. Si también se pierden, se extravían mascotas, ahí las puedes subir. Las marcas locales o no tan locales que se quieran promocionar a través de la aplicación también pueden ahí. Es como juntar toda esa información, ¿no? Porque está muy fragmentada. Sí, exacto. Justamente habría necesitado tu aplicación hace una semana. ¿Ah, sí? Como que fue, creo que un día de grabación también. En la mañana yo recién había regresado y de repente escucho mi esposa así gritando algo por la ventana de, oye, ¿es tu perro? Y de abajo escucho, no, es que se escapó, pero no se deja atrapar. Ay, no. Y me dice mi esposa, a ver, hay un husky que pues hizo las suyas, ¿no? Y, oh, la madre, o sea, nos llevó por como 3 colonias. Pero sí lo lograron agarrar. Sí, ya. Al final, creo que era hembra, la cabroncita, pero no manches, estuvo cañón, porque sí pasó calles donde pasaba el metrobús. Es que imagínate lo asustados que deben de estar con todos los estímulos exteriores a los cuales no están acostumbrados. Y el pedo fue también, ¿no? O sea, como yo le ayudé a la chica a atraparlo, digamos, lo logramos, le puse la correa de que tenía para mi perro y me mira y me dice, oye, o sea, como hubo ese momento incómodo de a ver quién se lo lleva. Exacto, ¿no? Yo le dije, ay, es que sí, es como mi perro, la neta, así con otros perros, más acá adentro es un poco territorial, o sea, luego ya está más tranqui, pero pues sí tiene ese tema, ¿no? Y se lo llevó. Y yo creo que hasta hoy todavía lo tiene. Pues si fue hace una semana, lo más probable es que sí, porque los huskies, pues es difícil. Hay muchísimos abandonos de huskies. Sí. En ese caso, a lo mejor y se escapó de su casa, así que me imagino que tienen un grupo vecinal o algo así. Sí, justo. Lo publicamos en grupos de WhatsApp, etcétera, pero nadie. ¿Pero traía collar? Traía collar, pero sin la medallita. Sin placa. Sin placa, sí. Entonces era de, ay, no, yo creo que sí lo dejaron. Y aparte fue muy raro porque como suelta mucho pelo los huskies y parecía como que si lo hubieran como peinado, pero solo hasta la mitad y el trasero todavía estaba súper peludo con mucho pelo suelto, ¿no? A lo mejor lo estaban peinando ahí. Tal vez sí, yo pensábamos que tal vez se escapó de una estética, de etcétera, pero sí se vio como yo luego tuve la impresión que alguien pues lo compró, qué bonito un husky. Y ya luego que pues ay, no manches, es un chingo de trabajo, mejor ya vete. Aunque siento que sí es súper pet friendly esta ciudad, súper a tal punto que hay menús en los restaurantes para tus perros. O sea, está genial. Pero es como una dualidad muy marcada, ¿no? Entre los que le compran ropa, tienen su carriola y hasta tienen como su paseador y todo, y los que son perros tinacos. Claro, sí, los perros tinacos o el de azotea, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede encontrar la organización para la que trabajas? En Instagram. En Instagram, lomitos.de.mi.corazón. Ahí está. Se encuentra. También está Puras Patitas. Hay varias asociaciones que están con las cuales estamos colaborando.
Por si gustan adoptar, banda. Sí, por favor, que justo hace una semana rescaté a un perrito Ajá. que se llama Cacahuate, está chiquito, es como una mezcla de chihuahua y salchicha. Es muy chistoso, bien lindo, es demasiado lindo. Yo no entiendo por qué hacen esas atrocidades, o sea, lo tiraron en una caja de cartón y lo tiraron a la basura. Entonces, por suerte, justo las chicas de la asociación, cada fin de semana van y sacan a los perros de la asociación muy temprano en la mañana, y en Tláhuac está la asociación. Y escucharon justo a este perrito llorar y se dieron cuenta que venía de la basura y ya lo rescataron. Y yo me lo estoy quedando por el momento y está buscando una familia. Es Para súper Cacahuate. lindo. Sí, es un amor. Qué chido el nombre. Quisiera quedármelo, pero es que ya con los 3 y mis gatos me están volviendo loca ahorita, Claro. justo por los vecinos, así que estoy, ya Sí. basta. También tienes un choloscuincle, ¿no? Sí, ¿Hay choloscuincles? ¿Has visto choloscuincles alguna vez en México? no, ninguno. ¿verdad? En Bélgica no. Se los quedarían bien, no creo, ¿no? En el Sí, parque. definitivamente. Debería de llevarlo ahí. A conocer. Sí, y justo me da mucha risa porque en Bélgica, que es un país frío, Ajá. no le ponemos ropa a los perros. O sea, ni en invierno, yo nunca he visto un perro con un abrigo o algo, o sus calcetines o sus botitas. Y aquí tantita lluvia y ya lo ves con su trench, su suéter y sus botitas, y andan más estilizados que uno mismo, ¿no? Sí. Wow. Increíble, ni baja de los 20 grados, ¿no? Ándale. Sí, mi esposa también ya luego para Loki hace esas cosas. Digo, ay, no, es un perro bravo, qué pedo. Yo quiero que mi perro así como impresione, ¿no? Y que no se vea como la fresita así de la Con colonia su fresa. güey. suéter. Sí, con su suéter. Es que sí se ven tiernos, pero creo Sí, que la neta que sí se ven tiernos, pero sí, le quita un poco de dignidad. ¿qué crees que es lo que más sobre tu país, México, llama la atención a los mexicanos? Pues lo más común que resalta cuando saben que soy de Bélgica, ¿Puedo adivinar? sí, Papas. no está en la primera posición, pero sí. ¿Chocolate? Tampoco está en primera posición. No. A ver, Bélgica. Pueblos mágicos medievales. ¿Tampoco cerveza? Cerveza. La primera es la cerveza. Ya, ok. Después sí, obviamente Brujas, Anversa, Bruselas llega como en segundo, ¿no? De que, ay, yo fui a Brujas, está hermoso. Y Tomorrowland. Ah, sí, es verdad. Tomorrowland. Tomorrowland. Y ya después llega el chocolate, las papas, los quesos, lo que sea, ¿no? Sí. Y sí es cierto que en México hay como muchos como pueblitos mágicos medievales. Belgas, bien belgas. Oh. Sí, es que fíjate que hay muchas fiestas medievales en Bélgica hasta el día de hoy, ¿no? De que Ya. cada pueblito organiza su fiesta medieval y está así hermoso, todos disfrazados, hay actividades. Entonces, no diría que son como tal pueblos mágicos, como aquí en México, que digas, ah, pues me voy a Tepoztlán o algo así, ¿no? Sino que cada ciudad tiene lo suyo en cierto momento del año. Sí, los pueblos mágicos de Bélgica yo creo que son justo como Brujas, Anversa, que son los más conocidos. Pero hay uno en específico que no hay mucha gente que conoce, o sea, pues casi nadie de hecho, que está en la parte francesa, Ajá. que se llama Dinan. Dino. Ajá. Ok. Y está hermoso. Es una gran ciudad muy bonita que también tiene como un río en donde puedes rentar un barquito y darte la vuelta. Está un castillo en donde tú llegas en teleférico, subes en teleférico, así que tienes una vista hermosa sobre toda la ciudad y tienes como su dulce típico, que es una galleta de miel. Entonces dura, es muy, muy, muy dura. Y tú la tienes que estar ahí chupando para poder deshacerla y ya comértela. Es deliciosa. Órale. Sí, es una gran ciudad que no tiene nada de reconocimiento turístico, Ok. pero que yo recomiendo a las personas de ir porque pues es algo diferente, ¿no? Si Claro. quieren decir una anécdota de Bélgica, en lugar de decir que fueron a lo típico de siempre, Dino es gran opción. Dino. Lo que también curioso de tu país, los dos idiomas. 3. ¿No? 3. A ver. Alemán. Alemán, sí, Sí, es pues verdad. Hay partes
pocas, ¿no? Son... Es solo una parte, pues, la que está pegada a Alemania. Sí. Es la única que habla alemán. Sí, sí, sí. Y el alemán es como alemán, porque yo una vez escuché como el alemán de, o sea, como el Luxemburgo, como que let's go, ¿no? Que también como es que muy difícil, como diferente. un acento, pero es su propio idioma, pues ya. Sí, Pero- de lo que yo sé, porque la verdad que desconozco bastante de Sí. esa parte del país, pero Sí. de lo que yo sé es muy, o sea, hasta en Alemania mismo ustedes tienen un alemán diferente entre Sí, las claro, regiones. sí, sí. Entonces, de lo que yo sé, la de Bélgica también tiene como su propio lenguaje Órale. alemanizado. Órale. O sea, alemán, Flamengo flamenco Ajá. y francés. y francés. Ok. Tú naciste en la parte francesa. Francesa, sí. Ya. Y estudié el Flemish toda la vida, ¿no? Flemish. Pero ya se me ha olvidado muchísimo. Es parecido al holandés, ¿verdad? Sí, es Sí. igualito al Sí. holandés. Cuando escuchas a los viejitos hablar en su acentito así, parece mucho, mucho al flamenco o al holandés, básicamente, ¿no? Sí, pues es que también se parece. Sí, es que todo está ahí, Sí, sí, cerquita. definitivamente. Alex, muchas gracias hoy por contarnos un poco tu historia. No, gracias a ti por invitarme. ¿Te pueden encontrar en redes sociales cómo? Como la belga más mexa. Chingón, la Vega más mexa. Ya saben, banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusagur. Bye.